Apague el dispositivo ahora. Tu hija dejará el coma y caminará de nuevo, gritó a un niño filipino delgado de solo 12 años. Estalló desesperadamente en la UCI de uno de los hospitales más caros de Los Ángeles. Su ropa de calle sucia contrasta brutalmente con la atmósfera aséptica, donde el millonario Richard Blackwell mantuvo a su hija Emma conectada a las máquinas hace 3 meses. El impacto de estas palabras fue devastador. Richard, un magnate inmobiliario de 45 años, solía costar millones de dólares. Sintió que el aire escapar de sus pulmones. Había estado allí durante horas, sosteniendo la mano fría de Emma, una niña de 8 años que había entrado en coma después de un accidente doméstico que los médicos clasificaron como irreversibles. ¿Qué dijiste, chico?, preguntó Richard. Su voz se embarcó por sorpresa y desesperación acumulada. El niño filipino, Miguel Santos, levantó sus ojos oscuros con una determinación inquietante para su edad. No había miedo en su expresión, solo una convicción que hizo que el corazón del millonario se acelerara. Dije exactamente lo que escuchaste. Apague estos dispositivos para que su hija se levantará de esta cama y caminará. Ella no lo necesita. Se le están mintiendo al señor. La voz del niño resonó en la UCI como un trueno en un cielo limpio. El silencio que siguió fue sofocante. Al lado de la cama, Victoria Blackwell, la elegante madrastra de Emma, avanzó con una furia mal disfrazada. ¿Quién dejó que este niño sucio venga aquí? El doctor Harrison Wells, un médico de familia privado y presunto amigo de Richard hace 15 años, se acercó a la expresión calculada. Richard, este niño claramente no tiene conocimiento médico. Emma está viva solo porque estos dispositivos mantienen sus funciones vitales. Si las apagamos, ella muere en minutos. Pero algo en la mirada de Miguel hizo que Richard dudara. El niño no mostró la más mínima intimidación frente a 2 poderosos adultos que le gritaban. En cambio, sus ojos brillaban con certeza de que solo hay suficiente dolor para reconocer la mentira cuando la ve. «Tu nombre es Emma, ¿no?», preguntó Miguel, ignorando por completo a Victoria y al médico. Ella tiene una marca de nacimiento en forma de estrella en su muñeca izquierda. Le encanta dibujar caballos y siempre ha soñado con tener un pony blanco llamado Snow. El mundo de Richard se detuvo. Esta información íntima sobre su hija nunca había sido compartida públicamente. ¿Cómo podría un chico de la calle filipino saber tan detalles personales sobre Emma? Miguel continuó, su voz ahora más baja pero urgente. Ella me dijo que siempre lees historias para que ella duerma, especialmente sobre princesas valientes. También dijo que le tiene miedo a la oscuridad, pero se siente segura cuando canta esa canción sobre estrellas fantras. Victoria y el Dr. Wells intercambiaron miradas nerviosas. Richard sintió que sus piernas se apoderan. La canción sobre Fanry Stars era algo que solo él y Emma sabían. Una melodía que había inventado cuando era pequeña, cantada solo en los momentos más íntimos entre padre e hija. ¿Cómo sabes estas cosas?, susurró a Richard, arrodillado frente a Miguel. El niño tomó sus manos con una fuerza sorprendente para alguien tan joven. Porque Emma es mi amiga, señor Blackwell, y ella me dijo que las personas que deberían cuidarla están haciendo todo lo contrario. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Ella no está enferma, la están enfermando a propósito. Antes de que Richard pudiera procesar por completo estas palabras, Victoria explotó en la histeria calculada. Richard, no puedes creer a este niño. Llame a los guardias de seguridad de inmediato. Este niño claramente tiene problemas mentales. El Dr. Wells apoyó rápidamente. Richard, como su médico y amigo, necesito ser racional. Los dispositivos son lo único que mantiene viva a Emma. No podemos arriesgar su vida en función de las fantasías de un niño traumatizado. Pero algo había cambiado en los ojos de Richard. 3 meses de dolor, noches despejadas y un vacío en el cofre que parecía imposible de llenar. Y ahora, antes de él había un niño que conocía secretos que solo Emma podría haber contado. Mientras Victoria gritó por los guardias de seguridad y el Dr. Wells habló sobre protocolos médicos, Richard observó a Miguel con una nueva intensidad. El niño no regresó, no lloró, no le suplicó. En sus ojos había algo que Richard había perdido durante mucho tiempo, una esperanza genuina, no basada en promesas médicas vacías, sino algo mucho más poderoso. Si siente que su corazón acelera con esta historia de misterio y posible traición, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Miguel sabía sobre Emma era solo la punta de un iceberg que estaba a punto de revelar una conspiración tan impactante que destruiría todo lo que Richard pensó que sabía sobre las personas en las que más confiaba. Y miércoles, la verdad salió a la luz. No habría retorno. ___________.
underscore, 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 seguridad, ahora, underscore. Su voz afilada cortó el aire como una sirena, pero algo en su desesperación llamó la atención de Richard. De Victoria resonó. ¿Por qué tu esposa estaba tan desesperada por eliminar a un niño que teóricamente no representaba ninguna amenaza? El Dr. Wells se acercó a Miguel con pasos calculados, como un depredador que rodea a su presa. Vaya, no entiendes la gravedad de la situación médica de Emma. Tus fantasías pueden costarle la vida, pero Miguel no volvió a un milímetro. ¿Fantasías? La voz del niño filipino ganó una fuerza que hizo que Richard se estremeciera. Emma me dijo que siempre aplicas inyecciones cuando tu padre no está mirando. Ella dijo que estas inyecciones la hacen sentir más débil. Somente. ¿Estas son fantasías, médico? El silencio que siguió fue ensordecedor. El Dr. Wells parpadeó rápidamente. Su máscara de profesionalismo comenzó a romperse. Me recetan medicamentos. Protocolos médicos que un chico de la calle obviamente no entendería. Richard sintió algo frío a través de su columna vertebral. En los últimos 3 meses, había dejado a Emma sola con Victoria y el Dr. Wells innumerables veces, confiando plenamente en ambos. Ahora, por primera vez, una pregunta terrible comenzaba a formarse en su mente. Miguel continuó. Emma también me dijo que ustedes dos hablan en secreto cuando piensan que está durmiendo. Hablan de acelerar el proceso y cómo. El viejo no manejará mucho más. ¿Son estas también fantasías? Victoria estaba furiosa. Sus manos perfectamente manicuradas temblaron mientras agarraba el brazo de su esposo. Richard, no puedes creer a este niño. Claramente tiene problemas mentales graves. Probablemente use drogas. Pero Richard estaba mirando los ojos de Miguel, y lo que vi allí no era una locura o desesperación de un adicto. Era la misma determinación feroz que Emma siempre mostraba cuando defendía algo que creía. La misma intensidad en los ojos, la misma postura desafiante. ¿Cómo se fue Emma a casa sin que yo lo supiera? Richard preguntó lentamente, su voz baja y controlada. Ella siempre estaba tan débil, tan cansada. ¿Cómo podría una chica de 8 años salir de la mansión y encontrarte? Miguel sonrió por primera vez, una triste sonrisa pero llena de afecto. Ella no salió de la casa, señor Blackwell. Entré. El niño respiró profundamente antes de continuar. Cada tarde, cuando su esposa dijo que Emma estaba durmiendo, subí la pared trasera y jugué con ella en la habitación. Durante 2 meses enteros. La revelación cayó como un rayo. Richard recordó a Victoria siempre insistiendo en que no molestaría a Emma durante las tardes, alegando que necesitaba un descanso absoluto. Recordó cómo su hija parecía un poco más animada durante las mañanas antes de los sessions de medicamentos vespertinianos. El Dr. Wells trató de reanudar el control de la situación. Richard, esto es absurdo. Un niño no podría escalar los muros de seguridad de su propiedad sin ser detectado por los sistemas de alarma. Las alarmas estaban deshabilitadas hace 2 semanas, dijo Miguel con calma. Emma me dijo que la señora Victoria le dijo porque estaban asustando a la niña enferma. Pero Emma no tenía miedo de las alarmas. Victoria se tambaleó como si hubiera golpeado. Richard recordó perfectamente la conversación que su esposa había dicho, que las alarmas estaban perturbando el sueño de Emma, y que sería mejor deshabilitarlas temporalmente. En ese momento, parecía una sugerencia sensata y amorosa. Ahora, comenzaba a parecer algo completamente diferente. ¿Dónde vives, Miguel? Richard preguntó, su voz más suave ahora. En el refugio San José, a 3 cuadras de aquí. La hermana María puede confirmar. Siempre regreso antes de la cena, excepto en los últimos días cuando descubrí que Emma había sido hospitalizada. La estaba buscando hasta que pudo rastrear qué hospital. Richard conocía el refugio. Había hecho donaciones generosas varias veces. ¿Cómo llegaste a esta habitación específica? Emma me dibujó un mapa del hospital la última vez que nos vimos. Dijo que si alguna vez tuvo que encontrarla aquí, era buscar el ala 3C. Dijo que era donde se quedaban los pacientes especiales. Miguel hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas. Ella ya sabía que iban a traerla aquí. Ya sabía que la iban a poner en coma. El aliento de Richard era pesado. Emma había anticipado su propia hospitalización. ¿Cómo podría un niño de 8 años tener este nivel de conciencia sobre su situación médica? El Dr. Wells da un paso adelante, claramente en pánico. Richard, este niño obviamente está entrenado para contar estas historias. Alguien lo instruyó.
Esto tiene todas las características de un intento de extorsión o secuestro. Pero mientras hablaba, Victoria estaba al revés hacia la puerta. Sus manos temblaban visiblemente y seguía mirando a Miguel como si fuera un fantasma que se había levantado para atormentarla. Miguel caminó hacia la mesita de noche donde había algunos dibujos que Richard había traído, dibujos que Emma hizo antes de enfermarse. El niño señaló a un específico, un dibujo colorido de una niña jugando con un niño en un jardín. Somos Emma y yo jugando a Hyde, y buscamos detrás de la roseira roja en su jardín. Ella lo dibujó la semana pasada, 2 días antes de que estuviera enferma. Miguel se convirtió en el papel, revelando una cita en la parte posterior, escrita con la inconfundible caligrafía infantil de Emma. Richard tomó el dibujo con manos temblorosas. La fecha estaba allí, clara como el día, una semana después de que Emma fue admitida en coma irreversible. Fue en este momento que se rompió algo dentro del pecho de Richard, no de dolor, sino de una furia creciente y controlada que no había sentido durante años. Su hija no solo era consciente cuando debería estar en coma, sino que estaba haciendo amigos y jugando mientras lloraba todas las noches, creyendo que se estaba muriendo. Victoria y el Dr. Wells intercambiaron una mirada de pánico puro. Era el aspecto de 2 personas que se dieron cuenta de que su mentira cuidadosamente construida era desmoronada, piedra por piedra, en las callosas manos de un niño filipino de 12 años que se había convertido en el mejor amigo de la presunta víctima. En ese momento, Richard Blackwell entendió que las siguientes palabras que salieron de su boca definirían no solo el destino de Emma, sino también la de 2 personas en las que ella había confiado toda su vida. Y por primera vez en meses, no tenía miedo. Sentía algo mucho más peligroso para aquellos que lo habían traicionado. Underscore, 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 underscore. Block 3. Richard se levantó lentamente. Sus ojos nunca dejaban que la cara de Miguel. Quiero que me lo digas todo, chico. Cada conversación, cada visita, cada detalle que Emma compartió contigo. Su voz estaba controlada, pero había una nueva intensidad allí no que hizo puedes que estar Victoria volviera considerando más seriamente. Victoria. Comenzó el Dr. Wells, pero fue cortado por un gesto firme de la mano del millonario. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Continúa, Miguel. El niño filipino respiró hondo, organizando sus pensamientos. Emma me dijo que todo comenzó hace 4 meses. Estaba jugando en el jardín cuando escuchó una conversación a través de la ventana de la biblioteca, la SRA. Victoria estaba hablando por teléfono sobre acelerar el horario, porque estaba empezando a sospechar que algo estaba mal. Victoria estaba furiosa. Esto es ridículo. Un niño que inventa fantasías para llamar la atención. Pero Miguel continuó. Emma dijo que usted, Dr. Wells, le explicó que las inyecciones eran vitaminas especiales para niños ricos, pero se dio cuenta de que siempre se sentía peor después de ellos. Un día fingió tomar la inyección y escupir el líquido en la tierra del jarrón, cuando no estaba mirando. El Dr. Wells retrocede. Richard, estas son fantasías de un niño confundido. La planta murió en 2 días, agregó Miguel con calma. Emma me mostró el jarrón. Las hojas se pusieron amarillas y se marchitaban exactamente como se estaba volviendo. Richard sintió la sangre congelarse en sus venas. Recordó el jarrón de orquídeas que habían muerto misteriosamente en la habitación de Emma, a pesar del cuidado del jardinero profesional. Miguel sacó algo de su bolsillo, una pequeña botella de vidrio con unos pocos mililitros de líquido ligero. Emma logró mantener algunas de las últimas inyecciones. Ella me dio con la esperanza de que alguien pudiera averiguar qué era. Me escondí de miedo, pero ahora, el doctor Wells avanzó rápidamente tratando de obtener la botella, pero Miguel fue más rápido, poniéndolo en manos de Richard. Envíe, señor Blackwell, descubra lo que estaban poniendo en el cuerpo de su hija. Esto no demuestra nada, Victoria gritó, su aguda voz de desesperación. Puede ser cualquier cosa. Este niño puede haber puesto cualquier sustancia allí. Pero Richard estaba observando las reacciones de su esposa y el mejor amigo. Pánico mal disfrazado, los ojos intercambiados, la forma en que ambos intentaron desacreditar la palabra de Miguel con una urgencia que fue más allá de la preocupación médica normal. Miguel, dijo Richard lentamente, ¿Emma te dijo algo más sobre sus planes? El niño asintió severamente. Dijo que los escuchó a ambos hablar sobre cómo hacer que se vea natural
y una herencia de $50 millones que se liberaría cuando cumpliera 18 años. Pero si ella murió antes, el dinero iría directamente a la SRA, Victoria como la única heredera legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard nunca había mencionado esta cláusula de testimonio específica de su primera esposa a nadie, excepto el Dr. Wells, durante una conversación privada hace años, cuando él organizar documentos legales después de su matrimonio con Victoria. Victoria comenzó a llorar, lágrimas que parecían más desesperación que la tristeza. Richard, no puedes creerlo. Amo a Emma como mi propia hija. ¿Por qué haría algo así? Por las mismas razones por las que hiciste que mi padre firmara los roles de transferir las propiedades cuando estaba inconsciente en el hospital, se hizo eco de una voz débil pero clara de la cama. Todos se dieron la vuelta. Emma tenía los ojos abiertos, su voz aún débil, pero sus ojos brillaban con una lucidez que no había existido durante meses. ¡Emma! Richard corrió hacia el lado de su hija sosteniendo su mano fría y fría. «Hola, papá», susurró con una sonrisa débil. «Miguel vino a salvarme». Tal como prometió, Victoria y el Dr. Wells intercambiaron un aspecto de pánico absoluto. El niño que debería estar en un coma irreversible no solo era consciente, sino aparentemente lo suficientemente lúcido como para hacer acusaciones específicas sobre los actos que pensaban que estaban completamente ocultos. «Emma, mi amor, ¿qué quisiste decir de tu abuelo?», Richard preguntó suavemente, aunque su corazón fue despedido. Emma volvió los ojos cansados a Victoria. Ella visitó el abuelo Robert en el hospital 3 días antes de morir. Estaba escondido detrás del telón porque quería sorprenderlo. La vi poner papeles frente a él mientras estaba con esos tubos en la boca y sosteniendo su mano para que él firmara. Richard sintió que el mundo giró. Su padre había muerto hace 2 años, dejando sus propiedades comerciales, valoradas en más de $80 millones, a Victoria, que en ese momento había parecido extraña. Pero Victoria explicó que el hombre había cambiado de opinión acerca de dejar todo a Richard después de una conversación emotiva que tenían. Victoria estaba llorando y diciéndole al abuelo que tú y yo estábamos en peligro financiero, que habías perdido mucho dinero y que solo él podía salvarnos. Continuó Emma con una voz aún débil pero decidida. El abuelo trató de hablar, pero no pudo debido a los tubos. Ella sostuvo su mano y lo hizo firmar. La doctora Wells probó una última tarjeta. Richard, está claramente confundida por los medicamentos. Los niños en coma a veces tienen alucinaciones cuando se despiertan. Nunca he estado en coma, dijo Emma. Su voz se fortalece. Fingí estar durmiendo cuando viniste a darme las inyecciones porque tenía miedo, pero escuché todo, todas las conversaciones sobre cómo resolver el problema Emma y cómo compartir dinero más tarde. Richard miró a Miguel, que estaba junto a la cama sosteniendo la mano de Emma con la amabilidad de un hermano mayor protegiendo a su hermana menor. Miguel, ¿sabías que Emma estaba fingiendo? El niño asintió. Ella me dijo que fingió protegerse. Dijo que si supieran que estaba consciente y escuchando conversaciones, podían hacer algo peor. Fue más seguro dejarles pensar que el plan estaba funcionando. Richard sintió una mezcla de orgullo y horror. Su hija de 8 años había desarrollado una estrategia de supervivencia digna de un adulto, fingiendo estar muriendo para protegerse de las personas que deberían cuidarla. Victoria hizo un último intento desesperado. Richard, incluso si algunas de estas acusaciones tienen un entorno real, tienes que entender que hice todo por amor, por nuestra familia. Tu padre dejaba todo a las organizaciones benéficas. Solo quería asegurarme de que Emma tuviera un futuro seguro. Pero Richard ya no escuchaba las excusas de Victoria. Estaba mirando a Emma y Miguel, una chica lo suficientemente valiente como para fingir que se está muriendo para exponer una conspiración, y un niño de la calle filipino que había arriesgado todo para salvar la vida de su amiga. En sus manos, todavía sostenía la botella con el líquido que supuestamente mantuvo a Emma estable. Ya no necesitaba un análisis de laboratorio para conocer la verdad. Los ojos de su hija, claros y alertas por primera vez en meses, fueron pruebas que necesitaba. El doctor Wells trató de acercarse a la puerta discretamente, pero Richard observó el movimiento. ¿A dónde crees que vas, Harrison? Fue entonces cuando Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina desde que había entrado en la UCI gritando sobre dispositivos que debían apagarse. Señor Blackwell, hay una cosa más que Emma me pidió que le dijera cuando llegó el momento adecuado. Richard miró al niño filipino que había salvado a su hija y destruyó una conspiración de años con nada más que coraje, lealtad y una pura amistad que había crecido en secreto entre las paredes de su propia casa. ¿Qué más, Miguel?
El niño tomó una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Emma me dio esto hace 3 días. Dijo que si algo le sucedía, debería darle al señor. Presionó el botón de reproducción. La voz de Victoria resonó desde el pequeño dispositivo. Tomo, cuando la mocosa muera, tendremos acceso a todo. Hospital dará fe de la muerte natural por complicaciones de coma, y en 6 meses seremos libres de desaparecer con el dinero. La voz del Dr. Wells respondió, solo necesitamos aumentar un poco más la dosis. Ella no puede soportar otra semana. Richard cerró los puños, no de ira no controlada, sino de una determinación fría y calculada. Emma había recolectado evidencia. Miguel había arriesgado la vida para liberarlos. Ahora era su turno de asegurarse de que la justicia se hiciera de manera completa y definitiva. Victoria y el Dr. Wells se dieron cuenta de que no había salida. Sus expresiones han cambiado de desesperación a algo mucho más peligroso, la percepción de que las personas desesperadas a veces toman medidas extremas cuando están arrinconadas. Underscore, 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 underscore. Con la máscara profesional de profesionalismo completamente destruida, sus ojos se llenaron de ira primitiva. Underscore. No tienes idea de lo que acabas de hacer, Richard. Block 4. Absolutamente ninguna idea. El Dr. Wells fue el primero en romper. Parada. Victoria intentó controlarlo, pero ya era demasiado tarde. El médico había perdido por completo el control. 3 años planeando esto. 3 años con la esperanza de acceder a su patética fortuna. El Dr. Wells gritó, señalando su dedo a Richard. ¿Crees que descubriste todo, no? ¿Crees que tu Hero Boy salvó el día? Richard se levantó lentamente, manteniendo a Emma protegida detrás de ella. Sigue hablando, Harrison. Cada palabra que sale de tu boca está siendo registrada por los guardias de seguridad del hospital. Fue entonces cuando el Dr. Wells se echó a reír, un sonido amargado y desesperado. ¿Guardias de seguridad del hospital? Richard, todavía no entiendes. El director médico del hospital es mi hermano. La ley, la mitad del equipo médico ha estado en mi esquema durante años. ¿Crees que Emma es el primer niño rico que misteriosamente enfermo, bajo mi cuidado? La sangre de Richard se congeló. Emma apretó la mano de su padre susurrando, «Papá, está mintiendo para asustarnos». Pero Miguel, que había permanecido tranquilo durante la confrontación, sonrió por segunda vez. «Señor Blackwell, el médico tiene razón en una cosa. Emma no fue la primera». El Dr. Wells frunció el ceño, confundido por la reacción del niño. Miguel continuó, «De hecho, conocí a Emma porque estaba investigando otros casos. Mi hermana menor, Sofía, murió hace 2 años en un accidente médico bajo el cuidado del Dr. Wells. Tenía solo 6 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard miró a Miguel con una nueva y terrible comprensión. «Tú no viniste aquí solo para salvar a Emma. Vine a recopilar evidencia», dijo Miguel con calma, sacando un segundo dispositivo de su bolsillo. «Este no es un registrador común, señor Blackwell. Es un transmisor. Todo lo que se ha dicho en esta sala en los últimos 30 minutos se ha transmitido en tiempo real a 3 destinos: el FBI, la abogada del Estado e investigadora Carla Rodríguez de la División de Crímenes de los Niños». Victoria se tambaleó como si hubiera golpeado. Esto es imposible. Eres solo un niño de la calle. Miguel sonrió con una profunda tristeza. Soy un niño de la calle que pasó 2 años aprendiendo electrónica en el centro comunitario, estudiando sobre transmisores y grabadoras, todo para obtener justicia por la muerte de mi hermana. Emma me ayudó sin saberlo. Cuando descubrí que también estaba siendo envenenada, me di cuenta de que finalmente tuvo la oportunidad de atraparte en el acto. El Dr. Wells avanzó hacia Miguel, pero Richard bloqueó su camino. «No te atrevas a tocarlo. No lo entiendes». El Dr. Wells gritó, completamente fuera de control. «Hay 17 hijos muertos, 17 familias ricas, todas con herencias retiradas que terminaron en las cuentas de los cónyuges sobrevivientes. ¿Crees que puedes detener una operación de este tamaño?» Richard sintió náuseas. 17, y Emma sería la 18ª, completó Victoria, su voz ahora fría y calculadora. «Pero arruinaste años de trabajo». Fue en este momento que abrieron las puertas de la UCI. No eran guardias de seguridad del hospital que ingresaron, eran agentes federales,
liderados por una mujer latina de mediana edad con una expresión de furia controlada. Investigador Rodríguez, FBI, anunció, mostrando su identificación. El Dr. Harrison Wells y Victoria Blackwell, eres arrestado por asesinato calificado, intento de asesinato, fraude y conspiración contra 17 menores. El Dr. Wells trató de correr pero se inmovilizó en segundos. Victoria, al darse cuenta de que no había escapatoria, probó una última carta. Richard, te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Tienes que creerme. Pero Richard ya no la miraba. Estaba mirando a Miguel, quien sostenía la mano de Emma con lágrimas en los ojos. No con tristeza, sino de alivio. Nos las arreglamos, susurró Miguel. Logramos detenerlos. El investigador Rodríguez se acercó a Miguel con respeto. Miguel Santos, sus 2 años de investigación paralela nos dieron suficientes pruebas para procesar toda la red. Salvaste no solo a Emma, sino a docenas de otros niños que serían las próximas víctimas. Richard se arrodilló junto a Miguel. Tú planeaste todo esto desde el principio. Miguel asintió. Cuando descubrí que Emma estaba siendo envenenada, me di cuenta de que tenía la oportunidad perfecta. Era consciente, podía recopilar evidencia, podría ayudarme a documentar todo. Juntos establecimos un caso que nunca pudieron competir. Emma, todavía débil pero sonriente, agregó. Miguel me enseñó a fingir que las inyecciones funcionaron, pero de hecho escupo la mitad del veneno y mantengo muestras. También aprendí a registrar conversaciones cuando pensaron que estaba durmiendo. El investigador Rodríguez sacudió la cabeza con admiración. En 20 años de carrera, nunca he visto una operación de recolección de evidencia sofisticada realizada por 2 niños. Mientras que el Dr. Wells y Victoria fueron esposados, gritando amenazas y negando todo, Richard vio a Miguel y Emma abrazar. 2 niños que habían enfrentado monstruos adultos y ganaron por coraje, inteligencia y una amistad que trascendió cualquier diferencia social. Miguel, dijo Richard, su emoción, la voz cubierta, ¿cómo puedo agradecerte por lo que hiciste? El niño filipino lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento por su edad, pero que aún brilla de esperanza. No tienes que agradecerme, señor Blackwell. Solo déjame seguir siendo el hermano de Emma. Eso es todo lo que quiero. Emma apretó la mano de Miguel. Siempre, Miguel. Ahora eres mi familia. El investigador Rodríguez sonrió cuando terminó las notas. Sabes que acabas de desmantelar la serie infantil más grande de series infantiles en la historia del estado, ¿no? Pero para Richard, Miguel y Emma, en ese momento, era solo una cosa. Habían encontrado una verdadera familia en las cenizas de la traición, y por primera vez en años, Richard sabía que su hija estaba realmente segura, protegida no por electrodomésticos o personas que fingieron cuidarla, sino por el amor genuino que había crecido entre 2 niños lo suficientemente valientes como para enfrentar lo imposible. El sonido de las sirenas que se alejaron marcó el final de una pesadilla que había durado años. Pero para 3 personas en esa UCI, marcó el comienzo de algo mucho más poderoso. Una familia basada en la verdad, el coraje y la justicia. Y a veces estas son las familias más fuertes de todas.